Aquí Jesucristo se encuentra enfrente de sus discípulos despidiéndose y había una gran conmoción, por supuesto, porque pues no sabían los discípulos claramente qué es lo que Jesucristo quería decirles, cómo es posible que después de tanto tiempo de caminar con Él pudieran imaginarse que los iba a abandonar. En fin, había un estado de crisis tremendo, por lo cual las palabras que encontramos en el Evangelio de Juan capítulo 14 son precisamente, pienso yo, adecuadas a la época que estamos todos nosotros, tú y yo, viviendo. Quiero darle lectura a los primeros 3 versículos para ir desarrollándolos exegéticamente a continuación. Dice en Juan capítulo 14, no se turbe vuestro corazón, creer en Dios, crean también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, ustedes también estén. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez. Y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Estas palabras de Jesús en este pasaje fueron dadas porque los eventos anteriores habían comenzado a perturbar los corazones de los discípulos. Por ejemplo, si retrocedemos un capítulo, o sea, en el capítulo 13 de Juan, nos damos cuenta que Cristo había comenzado ya a hablar acerca de que había un traidor en medio de los 12 discípulos. Dice Juan capítulo 13, 10 y 11, Jesús les dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y ustedes limpios están, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no están limpios todos. O sea, con este vocabulario, los discípulos quedaron otra vez anonadados, sin entender, porque había un trasfondo espiritual detrás de todo lo que Jesucristo estaba tratando de comunicarles. Y aquí estaba mostrándoles, después de que les lavó, recordamos, se puso una toallita en el cuello, una bandeja, y les lavó los pies. Y entonces comenzó a decirles a todos ellos de que necesitaban ser lavados. Y Pedro dijo, cuando comprendió, no, pues yo, ¿verdad? Por favor, lávame. Y cuando Jesús dice que todos estaban lavados, menos uno de ellos, estaba hablando claramente acerca de Judas, aunque los discípulos no lo habían comprendido todavía. Luego en el versículo 18 del capítulo 13, Cristo vuelve a decir, no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo, levantó contra mí su calcañar. Y luego en el versículo 21, habiendo dicho esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto les digo, que uno de vosotros me va a entregar. Y en el versículo 26 ya culmina Jesucristo diciendo, bueno, respondiendo, realmente les quiero decir que a quien yo le dé el pan mojado, ese es. Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en Judas. Y entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Todas estas circunstancias anteriores al capítulo 14, tenían los discípulos una especie de perturbación interna, de desasosiego en su alma, porque pues no sabían qué iba a suceder. ¿Cómo que uno de nosotros es un traidor? ¿Cómo que ya te vas y a dónde te vas? ¿Qué es lo que realmente está pasando? Y luego en el capítulo 13, versículo 38, respondiendo Jesús les dijo, tu vida pondrás por mí, le dice a Pedro, de cierto te digo que no cantará el gallo sin que me niegues 3 veces. Entonces todas estas cuestiones hicieron que los discípulos entraran en un estado de conmoción espiritual, anímica, mental, donde querían ellos más explicaciones. Y esta escena debe haberse percibido claramente
para comprender el impacto de las palabras que Jesús pronunciaría a continuación y de las cuales nos vamos a ocupar. Los discípulos, insisto, estaban perturbados, agitados, perplejos, confundidos y preocupados y necesitaban tranquilizarse, necesitaban tener paz. Oír estas palabras de consuelo era importantísimo para ellos para que comenzaran a entender el plan de Dios. Aquí es muy importante que nosotros recordemos algo. Cuando nosotros caminamos con Dios, Él nos va a ir revelando poco a poco, progresivamente, su plan, su mente, qué es lo que Él anhela para nosotros, y tenemos que nosotros tener paz para poder comprender qué es lo que Dios quiere decirnos. Porque si no estamos en un estado de tranquilidad espiritual, mentalmente también no se puede discernir la voluntad de Dios, ni tampoco podemos escuchar claramente al Espíritu Santo. Por eso la importancia de Jesús de comenzar a hablarles estas palabras para decirles que ellos necesitaban tener paz en sus vidas. Y comenzamos en el capítulo 14, versículo 1, cuando dice Jesús por primera vez: no se turbe vuestro corazón, creen en Dios, crean también en mí. Esta palabra turbación o turbar es la palabra griega karazo, con T de tío, tarazo, y significa agitado, perturbado, intranquilo, incierto. En otras palabras, había dentro de ellos, Jesús percibía perfectamente bien, porque Dios conoce la condición en la que nuestra alma se encuentra, de que los discípulos no estaban en una posición para poder recibir y entender lo que Él les quería comunicar. Entonces, lo primero que les dice es: no se turbe vuestro corazón, esténse tranquilos, esténse calmados, no se alteren, porque si ustedes no están en este estado, no van a poder comprender lo que yo les quiero comunicar. O sea, nunca permitamos que ningún suceso, ningún evento, ningún problema que atravesamos o que atravesemos perturbe nuestro corazón, nos quita la paz, porque en ese momento no vamos a poder discernir la voluntad de Dios. Hay un versículo en el libro de Isaías, capítulo 30, versículo 15, que es uno de los versículos preferidos porque tiene un significado bastante profundo y nos habla claramente de lo que estamos tratando de explicar. Dice Isaías 30, 15: porque así dijo Jehová el Señor, en descanso y en reposo serán salvados. En descanso y en reposo seréis salvos. En quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Noten ustedes que en estas dos frases se encuentra la salvación. O sea, ¿cómo encontramos la salvación? Pongan mucha atención, es muy importante, es maravilloso esto. Y la segunda frase nos habla ya de la vida cristiana. ¿Cómo encontramos la salvación? En descanso y en reposo. O sea, no tuvimos que trabajar para que Dios nos aceptara. No tuvimos que hacer o irnos de rodillas a una iglesia y sangrar nuestras rodillas para que Dios nos aceptara. No tuvimos que acortarnos una cama de piedra 8 días para pedirle a Dios que nos perdonara nuestros pecados. No tuvimos que golpearnos la espalda con pencas de plátano para que Dios nos aceptara. En descanso y en reposo seréis salvos. Ya Dios profetizaba 700 años antes de Cristo por el profeta Isaías que cuando entrara la salvación a nuestra vida no teníamos que hacer nada. Y sabemos que lo único que se nos pide en la Biblia es creer. Muy bien, ya somos salvos, ya tenemos la gracia de Dios en nuestro corazón, y ahora dice Dios: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Y a una vez que somos cristianos y queremos sentirnos blindados, protegidos por Dios, seguros de nosotros mismos, tenemos que estar quietos. Tenemos que estar tranquilos. Y dice la Biblia, tenemos que estar en una condición de estar confiando continuamente en lo que Dios nos dice en su palabra.
Y mientras nos mantengamos quietos y tranquilos y confiados, nuestra fortaleza interior nos va a sostener. En el momento que entre en ti el estrés, la preocupación, la desesperación, ¿qué haré? Te levantas a la 1 de la mañana, caminando como león enjaulado ahí en tu casa, o preocupándote por tus hijos, o por tu trabajo, o por tu iglesia, o por lo que sea. En esta condición, Dios no nos puede hablar al corazón. No vamos a tener respuesta y además nos va a debilitar espiritualmente, porque nuestra fortaleza viene, insiste la palabra de Dios, en estarnos quietos y estar confiando continuamente en Dios. Regresamos a nuestro pasaje en Juan 14, y entonces, una vez que les dice Dios, Cristo, en primer lugar, esténse quietos, no se alteren, no se turbe vuestro corazón. El corazón en la Biblia, la palabra cardios, ya viene la palabra cardíaco, pero es con cardios, cardíaco, ya viene cardíaco, significa el estado interior mental, sentimental, emocional de nuesra mente. Entonces, esto es lo que significa la palabra corazón. Es la palabra hebrea, Lev, L de Lola, E de Enrique, B de Víctor, Lev, que implica otra vez tanto Lev como cardios, el estado mental que nosotros tenemos. Es muy diferente del estado espiritual. Entonces, aquí en la mente es donde se libra la guerra entre el bien y entre el mal. Y por eso Jesucristo comienza diciéndoles, esténse quietos, pongan en orden su mente, estate tranquilo, calmado, para que tú puedas comenzar a discernir a continuación las cosas que te voy a revelar, porque son importantes, ya que el otro día Cristo iba a ser crucificado. Esto es la antesala de la última cena y la antesala de la crucifixión de Cristo. Entonces Cristo sabía que venían cosas peores a sus vidas en cuanto a que iban a estar más confundidos, al grado que sabemos que en la cruz lo abandonaron. Estaban tan confundidos que no entendieron en Getsemaní, aunque estamos adelantándonos un poco, que lo dejaron solo. Y para eso Cristo los estaba preparando, para que pudieran enfrentarse a los días siguientes a lo que iba a venir. A continuación Cristo les dice, creer en Dios, Juan 14, versículo 1, crean en Dios, crean también en mí. Jesús, de acuerdo a la Biblia, es la misma revelación del Padre. Dios mismo en la carne. Él es el Dios hombre, por lo cual Él varias veces les dijo a los discípulos que el Padre y Él eran la misma persona, que eran uno, la misma esencia. Por ejemplo, aquí en Juan 14, versículo 7, si me conocieran a mí, Jesús le está diciendo, a mi Padre conocerían, y desde ahora le conocen y le han visto. Jesús dice, el que conozca mi persona, conoce al Padre. Y les dice a los discípulos, ahora ustedes, al verme a mí, qué tremenda revelación, están viendo a Dios mismo. Así que cualquiera de nosotros que quiera conocer a Dios, tenemos primero que conocer a Cristo. Si queremos saber cómo es Dios, veamos cómo actuó Jesucristo. Si queremos oír que Dios nos hable, oigamos las palabras de Jesucristo. Por eso Jesús les dice, si creen en Dios, crean también en mí. En Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2, dice el autor a esta carta, Dios habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras y de muchas formas, o sea, en el Antiguo Testamento habló por sueños, habló por visiones, muchas veces oían la voz clara de Dios, pero en estos tiempos nos ha hablado por su Hijo, a quien Dios constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual es la misma imagen de su sustancia y el que nos ha lavado con su sangre por nuestros pecados y se ha sentado a la diestra del Padre en las alturas. Es precisamente la fe, la confianza de que cuando oímos a Jesucristo es Dios el que nos está hablando, es lo que nos va a mantener en nuestro camino sin desmayar.
a través del cual seremos guardados por el poder de Dios. Dice el Salmo 27, versículo 13 y 14, ¿hubiera yo desmayado si no creyere en la bondad de Dios? Hubiera yo desmayado, dice David, si no me mantengo creyendo en Dios. ¿Qué es lo que impide que nos desmayemos? Creer, confiar, saber que lo que Dios nos dice nos va a sostener. En cuanto dejamos la palabra de Dios, en cuanto dejamos nuestra comunión con Jesucristo, nos vamos a desmayar, vamos a perder la confianza, vamos a perder el ánimo y no vamos a tener la fuerza para poder seguir viviendo para Él. Ahora pasamos al versículo 2 de Juan capítulo 14 y ahora Jesucristo comienza a profundizar un poco más. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros. Notemos que después de que Jesús llama a Dios mi Padre, en la casa de mi Padre, porque pues si alguien conocía a Dios y conocía a Dios, es Jesucristo. Y ahora Él sabe perfectamente bien que Dios lo había enviado a este mundo para que pudiéramos nosotros conocer a Dios. Dios pues se hace físicamente visible en la persona de su Hijo hace 2000 años para que tú y yo pudiéramos entender cómo es Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros, y Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo. Cuando Jesús dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, Él conocía el mundo del Padre. O sea, Jesús estaba, antes que viniera al mundo, en la dimensión espiritual. Y Jesús baja a nuestra dimensión. Así que ningún ser humano aquí abajo, nadie, ni Buda, ni Mahoma, ni Zoroastro, ni Hare Krishna, ni que tú me quieras mencionar, cualquier líder religioso, ni Mahoma, nadie puede conocer lo que hay en la dimensión espiritual. Dios tuvo que bajar a nuestra dimensión, a nuestro mundo terrenal, para revelarnos qué hay allá arriba. Y el único que ha bajado de este mundo ha sido Jesucristo. Entonces, Él baja y nos dice que allá arriba, en el cielo, donde habita su Padre, hay muchas mansiones. Hay muchos lugares para poder morar. Que hay un mundo más real que el nuestro y que podemos estar seguros que cuando muramos, vamos a estar, cuando nos vayamos al cielo, a vivir con Él. En Juan capítulo 16, 28, Jesucristo dijo estas palabras: salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Vean ustedes que nadie ha podido decir estas palabras. Estas palabras son espíritu y son vida. Salí del Padre y vine al mundo. Dejo el mundo y me regreso al Padre. ¿Qué seguridad tenía Jesús? ¿Qué absoluta conciencia tenía de que Él sabía quién era? La cronología de toda su vida es maravillosa. En este momento, en Juan 14 y Juan 15, 16 y 17, que es el sermón famoso donde se despide de sus discípulos, Él sabía que al otro día iba a morir. Él tenía conciencia perfecta que al otro día, a las 12 del día, lo iban a colgar en una cruz. Y por eso cuando tomó la última cena, les dijo a los discípulos claramente: este vino y este pan que estamos comiendo en este momento, en la última cena, no lo vamos a volver a comer juntos. Sabía perfectamente bien que jamás iba a volver a cenar con los discípulos hasta que Él regresara. Entonces, esto nos habla de la presencia de Dios, del preconocimiento de Dios. Jesucristo sabía muchas cosas que era una evidencia de que realmente Él era Dios. Ahora dice Jesucristo: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Es interesante que la palabra morada en el original griego es la palabra mone, con M de mamá o N de Nancy, E de Enrique, así como suena, mone, y significa un lugar habitable, una mansión hermosa,
una residencia. ¡Qué gloriosa esperanza! Nos da la Biblia de que una mansión nos está esperando en el cielo. Cuando en el capítulo 11 de los Hebreos se comenzó a hablar acerca de que los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob realmente ya tenían una conciencia de que algo mucho mejor después de esta vida los estaba esperando, lo dijeron con estas palabras. Dice Hebreos 11, versículo 10. Vamos a ver del versículo 9 para que tengamos un trasfondo más claro. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas. Esto es clave. Morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. ¿Saben ustedes qué significa que la Biblia diga que los patriarcas moraban en tiendas? Bueno, ¿qué es una tienda? Una tienda no es un lugar fijo. Es algo que tú armas, como ahorita las famosas tiendas son de lona, y la desarmas. ¿Por qué? Porque es temporal. Entonces, cuando la Biblia dice que Abraham, Isaac y Jacob moraban en tiendas, era porque ellos estaban simplemente representando de que en este mundo no era su habitación, que iban a pasar simplemente como peregrinos, como extranjeros por este mundo, porque había otro mundo cuando murieran mucho mejor que el que podían ver visiblemente o palpar con sus ojos. Y dice a continuación que moraban en tiendas, versículo 10, Hebreos 11:10, porque esperaban la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Por qué moraban en tiendas? Porque tenían la conciencia que eran peregrinos y porque estaban esperando la nueva Jerusalén, que nos habla ya a los finales capítulos del Apocalipsis. Y dice el versículo 13, conforme a la fe murieron todos estos, hablando de todos los grandes del Antiguo Testamento que confiaron y creyeron en Dios, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos, que eran peregrinos en la tierra, porque lo que claramente dicen ellos dan a entender que buscaban una patria mejor. O sea, todos estos héroes de la fe que describe Hebreos capítulo 11, que se conoce este capítulo como la galería de los hombres de la fe, nos hablan claramente de que ellos ya tenían la conciencia de lo que Jesús, miles de años después, vino a confirmarse a los discípulos: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Hay un lugar mucho mejor. Hay una ciudad esperándolos. No tengan preocupación. No se estresen. No permitan que nada les perturbe. No por nada estén afanados en este mundo. Son ustedes simplemente peregrinos. Vamos de paso. Continuemos confiando en las promesas del Señor, porque pronto, muy pronto, estaremos con Él. Ahora, en penúltimo lugar, dice el capítulo 14 de Juan, regresamos a nuestro pasaje, versículo 2, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Una vez que Jesús muere en la cruz del Calvario, en nuestro lugar, sube al cielo, ¿para qué cosa? Para prepararnos el lugar, no solo para perdonar nuestros pecados, sino también para prepararnos el lugar donde viviéramos eternamente con Él. ¿Qué pasa cuando una persona, un varón en este caso, le pide matrimonio a una mujer? Pues, ¿verdad? No puede de repente casarse y al otro día, pues, ¿a dónde nos vamos a dormir, verdad? No se puede ser así, ¿verdad? Es imposible, y además la muchacha le diría: oye, espérame tantito, nos acabamos de casar y ni siquiera tienes un lugar preparado para que nos vayamos a vivir. Entonces es lógico que el varón, porque el matrimonio es un símbolo de la iglesia, recordemos eso. Entonces el varón pues tiene que preparar el lugar,
la casita, el departamento donde van a vivir, y el luna de miel, etcétera, etcétera. Y eso es lo que Cristo nos quería dar a entender. Que Él se iba, pero no se iba nada más porque ya nos había abandonado. Les dijo varias veces, no los voy a dejar huérfanos. Se fue a preparar un lugar para nosotros, a preparar nuestra casita, nuestra morada final, donde vamos a estar con Él. Imaginémonos nada más qué maravilloso va a ser vivir con Él. Y esta imagen, esta escena de la mansión que nosotros vamos a tener en el cielo, se describe en el Apocalipsis capítulo 7, versículo 15, de todos aquellos que murieron y cómo están ahorita actualmente en el cielo. Dice Apocalipsis 7, versículo 15, por esto están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche. O sea, en el cielo seguimos sirviendo a Dios. Y en su templo, y el que está sentado sobre él, extenderá su tabernáculo sobre ellos. Escucha estas palabras. Ya no tendremos hambre ni sed. El sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno. Porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos. Esta es la representación que el Espíritu Santo nos hace de qué es lo que va a pasar cuando nosotros muramos. Recordamos el Salmo 23 del rey David, que fue lo que dijo. Bueno, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares delicados paz me hará descansar, confortará mi alma, etc. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y en la casa de Jehová, ¿se acuerdan cómo termina el Salmo 23? En la casa de Jehová moraré por largos días. David también tenía esta seguridad de que nuestra habitación no es eterna en este mundo, que vamos de paso y que algún día iba eternamente ya a morar con el Señor Jesucristo. Y terminamos aquí en Juan capítulo 14, en el versículo 3. Qué maravillosa consolación tenemos, ¿verdad? Qué maravillosas palabras, espíritu y vida nos proporciona la Biblia para que nos puedan sostener mientras atravesamos lo que estamos atravesando actualmente en este mundo. Y dice en último lugar el versículo 3 de Juan capítulo 14, y si me fuere y os preparar el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, ustedes también estén. Esta es una de las promesas más maravillosas que Dios nos ha hecho a todos nosotros. Que cuando Él venga, todos los que murieron, absolutamente todos, serán resucitados primero, y luego nosotros, los que vivimos, vamos a ser sacados de este mundo, y ahí en el aire seremos transformados. O sea, vamos a suponer que ahorita a la próxima hora o hoy en la noche viene Jesucristo. Todos los que han muerto desde Pentecostés, esto es muy importante, desde Pentecostés, desde hace 2000 años, está hablando de los muertos en Cristo, porque en el Antiguo Testamento no se había formado la iglesia que se formó en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Antiguo Testamento no estaban en Cristo, no habían sido bautizados con el Espíritu Santo en el cuerpo de Cristo. Esto tuvo lugar en el día de Pentecostés, 50 días después de que Jesucristo murió en la cruz. Entonces la Biblia dice que todos los muertos desde Pentecostés, y estamos hablando de Esteban, de Pedro, de los apóstoles, etcétera, etcétera, hasta el día del arrebatamiento, que murieron, van a salir de sus tumbas. Y ya que salgan de sus tumbas, su espíritu y su alma van a bajar con Cristo, porque el espíritu y el alma de todos estos muertos ya están en el cielo, Apocalipsis 6, del 12 en adelante, y se van a reunir en el aire con sus cuerpos. Esta es la resurrección prometida a Dios, a todos nosotros los creyentes. Y nosotros que estamos vivos, no vamos a gustar la muerte.
va a ser la única generación en toda la historia humana que tal vez seamos nosotros que no vamos a experimentar lo que es morir, sino que de repente estamos comiendo, estamos dormidos o no sé lo que vamos a estar haciendo, o va a ser en un avión o va a ser en un camión, etcétera, etcétera. No importa lo que hagamos, en segundos, en milésimas de segundos, vamos a desaparecer. Nuestra ropa ahí se va a quedar donde nosotros estábamos y vamos a ser transformados por el poder de Dios. Déjenme leerles para terminar en 1 Corintios capítulo 15, el apóstol Pablo describe claramente este evento maravilloso que está por suceder en los días futuros. He aquí os digo un misterio. ¿Por qué es un misterio? Porque en el Antiguo Testamento el rapto no estaba explicado ni se encontraba tampoco revelado, porque fue al apóstol Pablo al único a quien Dios le reveló la doctrina del arrebatamiento. Entonces, en el Antiguo Testamento solo tenemos a dos personas que fueron sacadas de este mundo sin haber muerto. Vemos nosotros en Génesis 5 a Enoc, que dice Hebreos 11, que fue traspuesto sin morir y no lo encontraron. ¿Por qué no lo encontraron? Porque desapareció. Así también cuando nosotros desaparezcamos, nadie nos va a encontrar. Y el segundo fue Elías. ¿Se acuerdan ustedes que Elías venía con Eliseo, su discípulo, y vino una carroza de fuego y lo arrebató y se lo llevó al cielo? Enoc y Elías son tipos escatológicos o proféticos del arrebatamiento de la iglesia, pero no estaba revelado qué era esto que iba a suceder después de la muerte de Jesucristo. Por eso dice Pablo en 1 Corintios 15, versículo 51, que era un misterio. Y el misterio es este, que no todos vamos a morir. No todos los cristianos vamos a gustar o experimentar lo que es morir, pero todos vamos a ser transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y es importante, esta trompeta no era del Apocalipsis, porque las trompetas del Apocalipsis son de juicio. Aquí está hablando de la trompeta final que se tocaba para reunir al pueblo en el Antiguo Testamento y que se usa como un símbolo para que nosotros sepamos que va a haber una trompeta que se toca. Y recuerden ustedes que es la fiesta de Rosh Hashanah, que es entre septiembre y octubre. Ahora, no estamos diciendo que entre septiembre y octubre una forma dogmática va a ser el rapto, pero esta trompeta va a ser sonada y no es la trompeta del Apocalipsis. Porque se tocará la final trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, o sea, todos los que murieron desde Pentecostés hasta nuestros días, y nosotros seremos transformados. Y en primera de Tesalonicenses 4, 16 y 17, el apóstol Pablo lo vuelve a confirmar. Porque es maravilloso que nosotros, ¿verdad? El Señor mismo descenderá del cielo con voz de arcángel y se oirá la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero y nosotros los que hayamos quedado seremos transformados para estar para siempre con el Señor. Consolémonos con estas palabras. Entonces, qué maravilloso es que podamos nosotros recordar estas palabras. No nos turbemos, no permitamos que nada nos quite la paz. No permitamos que el virus o que el problema o que va a venir después o que la guerra o que el petróleo o que el peso o no permitamos que nada en este mundo nos quite la paz. ¿Por qué? Porque vamos como peregrinos nada más. Estamos pasando por este mundo y nos van a caer tormentas y el agua y el granizo, etcétera, etcétera. Pero como estamos plantados en la roca, que es Jesucristo, nada ni nadie nos va a poder derribar, ni nos vamos a debilitar, y así permaneceremos hasta el día en que Él venga por nosotros. Quiero preguntarte, ¿tienes tú esta esperanza? Si en este momento que tú escuchas estas palabras no tienes esta seguridad,
Pídele en este momento a Dios que entre a tu corazón, como tu Señor y como tu Salvador, diciéndole: Padre, te pido perdón por mis pecados. Creo que en la cruz Cristo pagó por ellos con su sangre. A los 3 días creo también que Él resucitó de los muertos. Y como creo que Él vive, te pido que entres, Jesús, en este instante a mi corazón como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Que tengan mucha paz. Que Dios los bendiga. Vida Nueva para el Mundo se sostiene y propaga el mensaje de salvación